Buenas tardes. Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa y, en primer lugar, como moderadora y primera vez que vengo a este simposio, no es ni la primera, vamos, 11, ya quisiera, dar las gracias a la organización y en concreto al doctor Mata por invitarme y formar parte de esta visibilización de la atención primaria en esta primera mesa del simposio. Bueno, yo también me uno al agradecimiento a la Fundación, a los patrocinadores y a todos vosotros por estar aquí. Y quiero personalizar, como no puede ser de otra forma, en Pedro, que es un poco el alma y el impulsor de la Fundación y de todo el estudio Safeheart, que sabéis que centra toda nuestra atención a los que nos dedicamos a la HF, porque quizá, y sin quizá, es la cohorte, por más que se llame registro de casos y controles, más importante del mundo y que está generando ya, después de tantos años, una evidencia tan potente como la que ya conocéis todos, pero que vamos a refrescar hoy con datos nuevos, ¿no? Yo desde que me dedico a esto, que ya me queda poco para encarar otra fase de mi vida, es decir, hace ya casi 40 años, que vengo escuchando desde siempre que la HF es una enfermedad infradiagnosticada. De 40 años después, la HF es una enfermedad infradiagnosticada. Entonces, algo pasa y algo hay que mejorar en todo esto. No digo que no lo hayamos hecho ya, en cierta medida, pero aparte del ya famoso Plan Nacional de Detección por el que tanto lleva luchando la Fundación y Pedro en concreto, pues hay que tener en cuenta que tenemos que fijarnos en estrategias concretas para tratar de mejorar este nivel de diagnóstico tan mejorable que todavía tenemos y el camino que nos queda por recorrer. En esta mesa, y ahora van a presentar a unos ponentes muy adecuados para hablar de lo que nos importa, vamos a recordar un poco lo más importante, que es dónde están los pacientes. Los pacientes están en todo el sistema sanitario, pero básicamente donde vamos a encontrar pacientes va a ser en otro sitio, no puede ser atención primaria. Entonces, cualquier estrategia de detección que no contemple a la atención primaria va a fracasar. Eso está claro. En segundo lugar, hay que decir que tenemos que tener claro de qué forma queremos aumentar la tasa de diagnóstico, y para eso hay estrategias que nos van a explicar hoy muy bien, tanto analíticas como genéticas, cuáles son los valores que tenemos que fijarnos para hacer una cosa que merezca la pena y que sea eficiente, eficaz y eficiente. Y por último, y gracias a Dios, pues tenemos cada vez más presencia de pediatras en la Fundación, en las reuniones de lípidos, porque sin los pediatras tampoco somos nada, teniendo en cuenta que es una enfermedad genética que afecta a las personas intraútero y que mientras antes diagnostiquemos a las personas que digamos que tienen HF, pues va a ser mejor no solo para ellos, para los niños, pero también para sus familias, porque cuando muchos de los que estamos aquí empezábamos, diagnosticábamos esta enfermedad después del primer evento coronario, cosa que realmente pues, es un atraso enorme, ¿no? La cascada inversa, que luego nos explicarán, es otra estrategia más para aumentar el diagnóstico y podemos, digamos, evitar eventos en los progenitores que muchas veces no saben que tienen un HF. Bueno, vamos a ir presentando a los ponentes. Bueno, pues para esta mesa de detección de HF en niños y adultos vamos a contar en primer lugar con Teresa Gijón, que es compañera médico de familia en el Centro de Salud de Tres Cantos, para hablar de la estrategia de detección de HF en atención primaria. Redundando un poquito, y yo creo que eso es lo que va a hablar Teresa, sobre todo es si hay un nivel asistencial en el que somos responsables de la prevención y de los cribados, es atención primaria y medicina de familia en concreto. En segundo lugar, pues vamos a ver qué forma de detectar, ¿no?, umbrales del colesterol LDL versus las puntuaciones clínicas para identificar esta hipercolesterolemia familiar tanto en niños como en adolescentes. Para eso contamos con Antonio Vallejo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Bienvenido. Y por último, la pediatría, aunque contamos con María José Bartolomé Albistegui, pediatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Creo que su visión de pediatra va a ser no solo desde el punto de vista de una pediatra en el hospital, sino que creo que vas a animar también, y yo espero hacerlo transmitiéndolo a los pediatras, como te he comentado, de mi centro de salud, porque los pediatras de los centros de salud de atención primaria tienen mucho que decir aquí, mucho que hacer. Así que os animo a los tres a empezar y a ponernos manos a la obra con la detección y el cribado.
Empezamos, ahora veo mi lucha con el pasador. Primero, dar las gracias a Pedro Mata, que me ha invitado aquí, y a la Fundación, por estar aquí todos los años. Siempre, desde hace años, Pedro y yo llevamos hablando y a ver la primaria, a ver la primaria, a ver la primaria. Y bueno, después de muchos años hemos logrado publicar algún dato. Ya el año pasado os presenté algún dato preliminar que se envió y este año ya, al final aceptaron el artículo y bueno, os quería presentar un poco los datos en más profundidad. Va englobado dentro de toda la mesa de estrategia de detección del HF. Yo voy a hablaros de adultos. Entonces, este es el artículo al que dio lugar el trabajo que llevo haciendo hace años sobre un poquito el perfil clínico de la hiperconexión familiar, fenotipo clínico. Hemos intentado buscar con datos de registros electrónicos un fenotipo clínico, que ahora os iré contando cómo, y ver las características que hay y sobre todo lo más importante no es contaros el artículo, que eso es lo de menos, sino invitaros después de la presentación, si os convenzo, de que hagáis lo mismo o parecido o haya iniciativas en este sentido para coordinaros con la atención primaria, que es, como decía Ovidio, están los pacientes, ¿no? Este artículo se publicó en el número de septiembre de aterosclerosis y dio lugar a 2 editoriales, cosa que nos sentimos muy orgullosos, Pedro y Rodrigo también, que nos ayudó. Bueno, pues un poco el título de las editoriales, ya veis, qué puede hacer la primaria para transformar la hiperconexión familiar. Y la segunda, que me gusta mucho el título, haciendo visible lo invisible, que es un poco en lo que estamos casi todos aquí en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué este estudio? Pues ya os he comentado, llevamos hablando con Pedro hace años, pues porque clásicamente sabemos que no es tan infrecuente la hiperconexión familiar. 1 cada 250, clásicamente se ha dicho que el 80% estaba sin diagnosticar. Pedro todavía me actualizó, parece que ya en España estamos ya en el 70%, o sea que vamos mejorando algo, pero todavía hay un 70% de pacientes de una enfermedad genética seria sin diagnosticar. Haciendo visible lo invisible y cómo un poco los registros electrónicos pueden mejorar el cómo llegamos a identificar a esos pacientes. Entonces, bueno, nos planteamos la pregunta un poco si un umbral poblacional de LDL, que en este caso ya os cuento cómo definimos el fenotipo, sobre el percentil 90, puede ayudar a captar este fenotipo un poquito de forma refinada. Entonces, bueno, ¿por qué también la atención primaria? A mí lo he planteado un poco porque aquí hay gente, sobre todo unidades de lípidos, y entonces esto es un clásico, que tenéis el sesgo de pensar que todo el mundo, o sea, el embudo, ¿no? Que los pacientes caen aquí y os llegan aquí, ¿no? Pero en primaria tenemos esta visión un poquito que vemos a la población, no a toda, evidentemente, pero por lo menos a la que consulta, que es más de lo que veis en lípidos. ¿Qué nos permite eso? Un acceso un poco mayor al paciente, datos longitudinales y acceder a cosas en caso de HF, pero en general a todo, a prevenir, ¿no? 70% como ellos sigue sin diagnosticar. No sé vosotros, pero en primaria meter los criterios un poco de las clínicas de lípidos y tal es complicado. Y me imagino que vosotros igual, no tenemos datos familiares, analíticas y bueno, pues está un poco en cuestión, como ya sabéis todos, ¿no? Hay herramientas que imagino conocéis, el FAMCAT de los británicos y el FINE-FH de los americanos, que mejoran discriminación. Hay cientos de estudios sobre registros electrónicos, pero es señalado un poquito, sobre todo el FAMCAT, que es el más cercano a nosotros, el británico, porque tiene muchos estudios y está validado, ¿no? Este modelo, si veis, es un modelo hecho basado en Machine Learning, ¿no? que tiene en cuenta que niveles de sexo, edad, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, historia familiar, un poco un algoritmo clínico que está validado y, como veis, tiene un área bajo la curva de 0,86, es decir, no está mal, está validado, está incluso comparado con otros modelos de captación en percentil 99, pero bueno, lo tienen validado si es cierto que no está extendido, ¿no? El L extremo es el predictor mayor y quitarlo reduce un poquito abajo la curva, pero sigue siendo razonable. Es decir, os pongo esto un poco porque esto es un modelo complicado que hay que validar en las poblaciones y, bueno, está validado, pero es más complicado meterlo, me da igual en España que en cualquier población, para hacer detección precoz. Pero, bueno, está ahí un poco para ver un poco las diferencias, ¿no? Entonces, el objetivo un poco del estudio que nos planteamos era conocer, por supuesto, la prevalencia del fenotipo clínico y un poquito las características generales, perfil de tratamiento y características, usando una base centralizada de datos que pedimos aquí en Madrid hace ya varios años y que, bueno, se ha ido analizando poquito a poco, ¿no? Entonces, se introdujeron sobre una base, luego os pongo el algoritmo un poco de criterios de inclusión, pero alrededor 156.000 adultos mayores de 18 años, eso no estamos hablando de niños, de 69 centros de salud del área noroeste aquí en Madrid, fechas
2018-2021. Hay un poco sesgo por la pandemia porque no se cogieron analíticas, pero bueno, sobre estos volúmenes es importante. Entonces, fenotipo clínico, después de mucho hablar con Pedro, ¿qué definimos un poco para intentar conseguir la máxima sensibilidad y especificidad? Establecimos en el percentil 90 un LDL que en nuestra población era alrededor de 240, sin tratamiento. Con tratamiento establecimos 160, que más o menos también estaba el percentil 90 de los que estaban con tratamiento. Triglicéridos menor de 200 y niveles de TSH normales, por debajo de 5. Se hizo un análisis multivariante para ver todas las variables que había, que luego os comento, ¿no? Este fenotipo clínico, de alguna manera, percentil 90, sin tratamiento, con tratamiento, triglicéridos menor de 200 y exclusión de hipotiroidismo, deja mucho que desear, es decir, falta historia familiar, faltan muchísimas causas de secundarias, pero indica una carga heterogénica acumulativa. Es un fenotipo depurado, porque hay muchos estudios, ya lo sabéis, de diferentes cortes, de LDL, según población, pero bueno, es una manera fácil de afrontar el tema a ver cómo podemos captar, ¿no? Y todos los análisis que se han hecho con percentil 90 se han hecho también con percentil 95, 99 y sale exactamente lo mismo, el análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, porque queríamos ver un poco si era válido las asociaciones en diferentes niveles de LDL y nos pidieron esto, ¿no? Entonces, bueno, la población del área en ese momento mayor eran casi 1 millón de personas, lo que os he dicho, 156.000 personas, que era un 16%, que puede haber un sesgo de selección, evidentemente, porque eran épocas que la gente se hacía poca analítica por la pandemia. Hipercolesterolemia severa, que consideramos colesteroles mayores de 300 o LDL mayor de 220, eran alrededor de un 4%, con el fenotipo un 1,86 y finalmente fenotipo confirmado 1.600, un 1,03%. ¿Vale? Curiosamente, el 95% estaban en tratamiento hipolipemia, o sea que los tratamos. Ahora veremos lo mal que los tratamos, pero bueno, los tratamos. Un poco la representación gráfica, he puesto aquí la hipercolesterolemia severa más o menos 4% y el fenotipo un 1%. Es algo superior a lo que clásicamente dicen los estudios, pero también es cierto que la población está seleccionada, no es población general, es población atendida, en primaria, ¿no? Entonces es algo, pero es similar en general a cohortes de fenotipo clínico sin genética, ¿no? Que es un poco la visión desde la primaria, ¿no? Entonces os pongo los datos así gráficamente y muy someramente. 72% mujeres, 27,3% hombres. Esto, bueno, está justificado en las limitaciones que pueda haber porque la mujer es más consultante y más en esas fechas. La media de edad, lo hablaba con Pedro, es un poco terrible, ¿no? Porque que les descubramos un fenotipo clínico, que será HF o no, no lo sé, pero que digamos que esta gente realmente tiene colesteroles brutales, con esa edad pues es que algo está pasando, ¿no? Evidentemente. Y luego un perfil en general en análisis bivariado de menos diabetes, menos hipertensión y menos obesidad. Entonces este patrón es compatible con un fenotipo monogénico, dentro de que se pueden meter muchas cosas, pero evidentemente no, va más a favor que no es una hiperlipemia familiar combinada, porque estás quitando cosas de una manera muy grosera, pero estás depurando, ¿no? El fenotipo. Estos son los datos un poco de tratamiento. Como veis, casi un 30% estaban tratados con estatinas de alta y muy alta intensidad, o sea, pongo baja proporción de tratamientos adecuados considerando tratamientos de alta y muy alta intensidad, aunque esto puede ser discutible. Diferencias entre hombres y mujeres, se tratan algo más los hombres con estatinas de alta y muy alta intensidad, pero esto no quiere decir, en el artículo discutimos, que curiosamente, aunque tienen más tratamiento los hombres, tienen peores cifras de LDL. O sea que aquí hay un sesgo cruzado posiblemente de que les tenemos que tratar más porque tienen LDL más alto. O sea, no que infratratemos, sino que es que el varón, por X circunstancias, pues tiene LDL más alto. Entonces, en todo caso, me da igual, sea lo que sean, están infracontrolados claramente, ¿no? 100% de los pacientes con LDLs por encima de 130, o sea que, bueno, pues te queda mucho, a pesar de casi estar 95-97% tratados, los objetivos los conseguimos, no es que haya conseguido un objetivo, pero 130, Pedro me comentó en Ciudad Saijar, ¿no? Pedro, que estáis con LDLs de control en estudios sobre 110, bueno, que esto es mejorable en población general, porque no hablamos de HF definida, ¿no? El análisis multivariado da un poco lo mismo que el análisis bivariado, se confirma el hecho de que está positivamente asociado al sexo mujer y al tratamiento, o sea, los tenemos más tratados a la gente con este fenotipo y hay una relación inversa pues, con la diabetes, la hipertensión y la obesidad.
Entonces, este patrón es más coherente, lo que hablaba un poco antes, y nos confirma el multivariado en relación con los datos, más coherente con un perfil monogénico u otras cosas, pero bueno, por lo menos nos filtra un poco, ¿no? En la discusión planteamos esto, que luego os enseño una editorial que plantea algo parecido también, ¿no? Planteamos esto evidentemente con los sesgos que luego os comento, la búsqueda en historia clínica de atención primaria, lo que de forma automatizada se puede quitar, que básicamente son los triglicéridos y el hipotiroidismo, porque eso es algo objetivo, pero si metiéramos antecedentes familiares y revisión de historia clínica, podríamos definir un fenotipo clínico confirmado, y aquí ya podemos tirar. Lo ideal sería, si realmente, después de ver la historia, antecedentes familiares y pasar a algo más objetivo, nos vamos a la genética, pues fenomenal, test genéticos, cribado en cascada, pero si es imposible por medio total, siempre nos queda la clínica, es decir, hay un fenotipo clínico y se puede hacer un cribado clínico en familiares, es decir, que porque no tengamos genética no quiere decir que no le preguntemos a la gente, oye, ¿y tus hermanos, tus hijos? Bueno, pues la genética en la medida de lo posible, pero sabemos que muchas veces no es posible. Entonces, por lo menos, hacer. ¿Qué capturamos con esto? Pues monogénicos confirmables, o sea, gente que tendremos que a la genética. Puede ser que estemos capturando poligénicos también con mucha carga, ¿no? O fenotipos residuales que están tratados. Pero bueno, en todo caso hay un riesgo y necesitamos, aparte del algoritmo que nos divida, sea por genética o no podamos, que tenemos que intensificar el tratamiento, ¿no? ¿Qué diferencias hay con el modelo que os he planteado de los británicos? Pues que esto es mucho más fácil. O sea, esto, si te trabajas a la gente de tu dirección asistencial, de tu hospital en primaria, te puedes sacar, pues lo que hemos hecho, un fenotipo de percentil 90, escrotatrización, mientras que un poco la búsqueda del FAMCAT o los otros algoritmos que hay, aunque estén validados, pueden tener mayor precisión, están validados, pero hay que testarlos, o sea, no los puedes aplicar inmediatamente. Es una opción más barata, más fácil y más rápida. Entonces, un poco la idea, después intento convenceros de que se puede hacer. O sea, que se puede hacer. Si yo lo he hecho, que tampoco soy tal, pues se puede hacer. Hay que pedirlo, hay que trabajar y hacerlo un poquito y ya está, ¿no? Entonces, limitaciones muchas, no las voy a decir todas. Es un estudio observacional, no podemos hacer inferencia, hay sesgos de selección desde la entrada hasta muchos sesgos, más presencia de mujeres, no tenemos genética, en fin. Podemos estar captando poligénicos y no hay evaluación de otras cosas, de secundarismo, de carga aterosclerótica. Pero no estamos intentando definir, estamos intentando captar a toda esa gente que está muy mal controlada y que de ahí seguramente puedan aparecer. Por eso, un poco la interpretación clínica. Que esto yo tengo discusiones con... Estáis mucha gente aquí de unidades de lípidos, que aquí si estáis aquí en la fundación es que estáis sois de los convencidos de la genética, pero es que hay mucha gente de unidades de lípidos que dicen, pero ¿para qué le vamos a pedir la genética? Si que vale muy cara y no sé qué, y en primaria no quieren que pidamos la genética. Porque... Hombre, pues porque aunque sabemos que hay un porcentaje, todos lo sabéis aquí mejor que yo, de que no identificamos mutaciones de las gordas, pues bueno, podemos captar a un volumen que yo he leído un poco sobre el 60-70%, aunque puede haber un 30-40% que no tienen mutaciones, pero podemos captar a muchos sobre este fenotipo. Que capturamos ese extremo fenotípico, que me da igual que sean poligénicos con cargas genéticas muy elevadas o monogénicos con cargas de gran efecto, en todo caso tenemos la posibilidad de identificarlos, ¿no? Y ambos escenarios, me da igual, justifican que tenemos que tratarles mejor. En primaria tenemos las mismas estatinas, los mismos fármacos que vosotros, salvo los parenterales. Entonces no sé si hay alguien de primaria o no, pero vamos, que podemos tratarles, o sea, con estatinas importantes, con acetimib, un porcentaje se pueden controlar. Pues ya estáis viendo que el porcentaje de tratamiento con tratamientos de alta intensidad es muy bajito, es un 30%, o sea que hay que ponerse las pilas en tratar más. Y que en ambos casos se justifica la intensificación terapéutica y el estudio monogénico. ¿Por qué hacerlo? Yo os invito, porque es eficiente, puede tener impacto, vamos a hacer visible al 1% de nuestra población. En las unidades veis, el poquito que veis en el embudo, pero nosotros un 1%, pues imaginaros, tenemos 2.000 pacientes, uno de cada 100, tenemos 20 pacientes. 20. Yo no los conozco, a los míos, no les conozco. Entonces, bueno, me gustaría conocerlos. Y me digan su test genético, cómo están sus hijos, pues no les conozco. Entonces tenemos que dar visibilidad a este 1%, ¿no? Porque puede tener impacto. Y luego que ya no es que lo diga yo, es que ni el estudio es que todas las guías recomiendan ser proactivo en la detección con fenotipos clínicos o no clínicos o lo que sea, ¿no? Este es el objeto, el algoritmo que plantea una editorial muy buena de la gente del FAMCAT, que han hecho miles de metaanálisis, revisiones y tal,
que un poco plantea lo mismo, bien sea una búsqueda por registros con fenotipo, niveles de 90, o como hacen ellos, con algoritmos más, con machine learning y tal. En todo caso, una vez si excluimos triglicéridos, habría que investigar otras causas, y si excluimos causas secundarias, lo mismo, definirían un fenotipo clínico confirmado o probable, y ahí iríamos sobre la línea genética a la medida de lo posible, o fenotipo clínico cascada, pero con lípidos nada más. En todo caso, tratamiento farmacológico tenemos que intensificar más, sea HF o sea lo que sea. Eso es un poco lo de menos. Entonces, bueno, conclusiones, es prevalente, 1%. La atención primaria, tenemos herramientas, otras cosas que los gestores y demás familia no las quieran dar, pero bueno, hay que convencerles. Yo creo que hacer este estudio y otros estudios que os invito a hacer, ir a los gestores con ellos y decir, oye, mira, es que esto no puede ser, o sea, que hay gente que le va a dar un infarto y están aquí y no sabemos nada de ellos, ¿no? Y luego que la identificación, esto es una invitación a la identificación de esta gente, romper la inercia e irnos a identificar cosas. Entonces, es la primera línea, la atención primaria, y que, bueno, yo creo personalmente que las unidades de lípidos de atención primaria deben funcionar como un todo, ¿no? O sea, y que parece que no, no sé, un poco, aquí en Madrid por lo menos están como muy en el pedestal del lípido, y pues creo que todos debemos no acomplejarse la primaria porque estamos en la base, pero tampoco el del lípido estar ahí pues bueno, somos complementarios. Y finalmente os pongo una imagen que le pedí a ChatGPT, le metí tal cual el estudio y digo, saca unas conclusiones, mensajes clave. Y bueno, un poco es lo mismo, ¿no? Me gustó la figurita, digo, eso la voy a poner, ¿no? Y la conclusión que me puso, el fenotipo 1 de cada 100, LDL ajustado por edad y sexo y con las características del triglicérido y el tiroides, puede ayudarnos a identificar, se pueden poner alertas si los identificamos. Después del diagnóstico, no olvidemos, me da igual que tengamos posibilidad genética, no, hay que dar más tratamiento a la gente, está claramente infratratada. Y esto me gusta mucho, aquí un poco de primaria. La primaria tiene la llave, Pedro siempre me lo está diciendo y estamos... Tiene la llave, entonces, bueno, es real el fenotipo clínico, está testado a diferentes niveles de LDL, un percentil 90 de LDL con perfil metabólico negativo, es decir, que no es diabético, que no es gordo, y que no, debe hacernos pensar en un HF, ¿no? Que hay que intensificar, sistema integrado, y acabo un poquito diciendo eso, que la atención primaria debe ser el centro del mapa lipídico. No os gustan a los lipidólogos que hay aquí, pero bueno, yo lo siento. Creo que es donde, como he dicho, donde están los pacientes. Entonces, el mapa lipídico, pues es que la prevalencia de la hipercolesterolemia es la que es, que el HF es lo que es, pero bueno, que los pacientes están donde están. Y daros las gracias por aguantarme, escucharme. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pedro y a la Fundación por la invitación a presentar este trabajo y a poder trabajar con los datos del SafeHeart, porque voy a presentar algunos datos, ¿no? Aquí nos vamos a mover ahora de población adulta a población pediátrica, ¿vale? Niños y adolescentes. Vamos a intentar ver un poco el rendimiento de los scores clínicos que hay actualmente, ¿no? Que están adaptados para pediatría, y un poco como distintos umbrales de colesterol LDL, en función también de la evidencia que podemos sacar del SafeHeart, pueden funcionar mejor o peor, ¿vale? Bueno, existen diferentes formas por las que podemos identificar a estos niños. Existen unos criterios diagnósticos, tenemos el Simon-Brun, tenemos MedPet, y después también hay algunos algoritmos, algunas recomendaciones de distintas guías y consensos que vamos a ver, ¿vale? Recordar que nos vamos a centrar en HF heterocigota y que aquí no vamos a entrar en la genética, sino en el paso previo, es decir, qué criterios clínicos nos deberían de hacer sospechar que hay una HF o que tenemos que progresar a confirmar que tenemos un test genético. Bien, estos son datos del registro internacional del FHSSC, Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, en más de 11.800 niños y adolescentes con HF, en el que se veía un poco estos niños y adolescentes cómo estaban identificados. Como veis ahí, la mayoría de los casos, porque la inmensa mayoría de los casos eran casos no índices, se habían identificado a partir de screening en cascada familiar, tenían un test genético como método diagnóstico, un 72%. Pero aún así todavía había pues, un 30% con diagnóstico clínico, y como veis ahí, con un poco los distintos criterios que hay,
Y llama, por ejemplo, la atención que hasta un 5% de los casos decían, o de los investigadores decían que habían identificado a los niños en base a los criterios del DLSN, cuando el DLSN no está validado en población pediátrica y no se deben usar, ¿vale? Bien, si vemos los criterios Simon-Brun, estos sí tienen criterios para población pediátrica. Como veis ahí, hablan de un umbral de LDL, nos vamos a centrar en el LDL, en torno a 155 miligramos por decilitro, con la presencia bien de santomas tendinosos, lo que daría el diagnóstico definitivo clínico, o bien con historia familiar de enfermedad coronaria prematura o de hipercolesterolemia en algún familiar también de forma importante. Pero como veis ahí, ponen el umbral de corte en 155. En el caso de MP para población pediátrica, por debajo de los 20 años, como veis a la derecha, aquí está el colesterol total, abajo tenéis el que sería el LDL, serían para la población general el umbral lo plantean en 200 miligramos por decilitro, mientras que si ya hay un familiar de primer grado con HF estaríamos en 155 miligramos por decilitro. Bien, ¿qué nos dice el consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis? Que es un consenso, que no es una guía clínica, que por tanto tampoco hace una graduación de la evidencia como si hacen las guías clínicas, ¿vale? De 2015. De forma general o para población general hablan de 190 miligramos por decilitro para sospechar que el paciente tiene hipercolesterolemia familiar, o bien bajan a 160 si hay historia familiar de una enfermedad coronaria prematura o de un colesterol elevado en la familia, o ya a 130 si hay hipercolesterolemia familiar ya diagnosticada en un familiar, es decir, lo que sería el screening en cascada familiar. La Sociedad Americana del Corazón, la AHA, pone el límite como criterio clínico en 160 miligramos por decilitro más algún otro rasgo típico de hipercolesterolemia familiar. De nuevo, un familiar de primer grado con enfermedad prematura o con colesterol LDL elevado también en los padres. La Fundación Heart UK del Reino Unido en 2019 establece un algoritmo en el que no vamos a entrar, va mucho más paso por paso, pero si nos fijamos también en los umbrales que utilizan, veis aquí cómo para un niño con colesterol alto, bien por screening en cascada o bien porque se le hace el colesterol por cualquier otra causa, sospechar una HF si tiene más de 155 miligramos por decilitro de LDL, y dependiendo de otras situaciones incluso pone el umbral en 190 también. Y ya rebuscando un poco más, aunque esto ya nos queda un poco más lejos, pero estas son las guías de la Sociedad Aterosclerótica de Aterosclerosis de Japón, en la que el umbral lo pone aquí, como veis aquí, en 140, de nuevo, a condición de que tenga historia familiar o de HF o de que tenga colesterol alto en los padres o historia de enfermedad prematura. Y si no tiene estos antecedentes familiares, habla de puntos de corte de 250 o de 180 miligramos por decilitro, ¿vale? En resumen, y visto un poco esto, ¿cuáles son los distintos umbrales que plantean los distintos diagnósticos clínicos que tienen alguna adaptación para niños y los distintos algoritmos o documentos de consenso, ¿vale? Aquí veis, bueno, he puesto el DLSN también, pero como veis entre paréntesis más claro porque no está validado en niños, ¿vale? Como veis, van desde para población general, plantean 200, 190, 190, 180 miligramos por decilitro para sospechar que el niño tiene una hipercolesterolemia familiar y que se debe progresar entonces a un diagnóstico genético. Y ya si bajan más en función de diferentes rasgos característicos de la hipercolesterolemia familiar, en torno a 160, 155, 140, o en el caso del consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, si hay screening en cascada familiar, en 130. ¿Vale? Todo esto muchas veces con muy poca evidencia o sin evidencia. Al final estamos hablando de documentos de consenso de expertos y hay poca evidencia realmente. Quizás la hay más para Simon-Brun y MEDPEP porque se han generado a partir de estudios propiamente, pero los algoritmos y los consensos tienen menos evidencia. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el rendimiento? ¿Funcionan bien estos scores clínicos como el Simon-Brun o este de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis en la población pediátrica? Este es un estudio que se hizo en Alemania, el estudio Brovny,
en el que, como veis aquí, de más de 15.000 niños, pusieron un punto de corte en 130, los que tenían más de 130, 1.337, se les hacía un test genético y de esos 1.337, 211 tenían hipercolesterolemia familiar. Y lo que hicieron fue ver de estos 1.300 niños qué hubiera pasado si en vez de hacerle este punto de corte hubiéramos utilizado los criterios clínicos. ¿Los hubiéramos identificado o no los hubiéramos identificado? Y como veis aquí, la sensibilidad, tanto para el Simon-Brun como para el MED-P o como para el consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, está entre un 40 y un 50%, lo cual es una sensibilidad, si estamos hablando de screening, de búsqueda, de sospecha, muy, muy baja. De hecho, si es un 50%, quiere decir que la mitad de los casos de HF no se habrían diagnosticado. Aproximadamente la mitad serían casos verdaderos de HF que hubieran pasado como falsos negativos, ¿vale? No se hubieran identificado. Es decir, no funcionan muy bien, ¿vale? Bueno, ¿y esto tiene sentido? Pues probablemente sí, porque si vemos aquí hemos puesto los distintos rasgos típicos de la HF que se utilizan en estos criterios, como los santomas, arcos corneales, enfermedad cardiovascular, historia familiar. Si vemos aquí los datos del registro internacional o del propio SafeHeart, veis cómo la prevalencia de todos estos rasgos en los niños es muy baja. Aproximadamente de signos físicos un 2,3 hasta un 2,6%. La enfermedad cardiovascular en los niños está prácticamente ausente en la heterocigota y la historia familiar pues es relativamente baja, entre otras cosas porque los padres todavía son jóvenes, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que estos criterios, si exigimos un colesterol LDL y que además puntúen estos criterios, estamos perdiendo muchos niños, simplemente porque no hay niños que tengan esto, ¿vale? Con lo cual, al final, el determinante fundamental es el colesterol LDL, ¿vale? Que como veis aquí, en los niños del SafeHeart tenía una mediana en torno a 211, similar a la del registro internacional, o por ejemplo aquí el programa de screening en cascada familiar de Gales, ¿no? 216. Estos son los niveles de colesterol LDL sin tratamiento en este registro internacional del FHSC. Como veis aquí en niños a la izquierda, en niñas a la derecha. Tenemos desde el nacimiento, edad 0, hasta los 18 años. Y lo que vemos aquí son la línea más gruesa en la mediana de colesterol LDL, hacia arriba y hacia abajo los distintos percentiles, entre el percentil 95 y el percentil 5. ¿Vale? Y veis cómo aproximadamente estos niños tenían una mediana en torno a 190, 196 miligramos por decilitro, ¿vale? Si lo comparamos con controles no HF en este registro, que están un poco sesgados hacia niveles más altos que la población general de niños, tenían en torno a 123. Pero lo interesante es que si usamos esos puntos de corte 190, 160 que hemos hablado, los ponemos aquí, veis cómo muchos de estos niños, si hubiéramos utilizado el punto de corte de 190 o 160, no habríamos sospechado que son HF, los hubiéramos perdido, ¿vale? De hecho, esta es la misma diapositiva que vimos antes. Todos estos niños que se habían diagnosticado mediante test genético, esta es la distribución del colesterol LDL que tenían, con una mediana de 168, el percentil 75-202 y el 25 en 138. Si en vez de usar el test genético hubiéramos usado un punto de cortes de sospecha de LDL de 190, aproximadamente el 70% de estos casos no los hubiéramos pillado, hubieran pasado como falsos negativos. Si incluso usamos el de 160, aproximadamente un 40% de los casos no lo hubiéramos detectado, ¿no? Bien, pues con todo esto en mente nos planteamos, bueno, vamos a estudiar en el SafeHeart a ver distintos puntos de corte cómo podrían funcionar. Para ello cogemos la cohorte de niños y adolescentes menores de 18 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota y sus hermanos u otros familiares pediátricos no afectos, ¿vale? En concreto, para estos análisis utilizamos edad entre 10 a 18 años, porque menor de 10 había solo 4 niños, con lo cual menor de 10 no podíamos hacer mucho, ¿vale? Todos diagnosticados genéticamente y en total había 342 niños HF y 164 niños no HF, ¿vale?
Bien, estas son las características de los niños HF y de sus familiares no HF, que como veis son muy similares, una edad media en torno, o media, en torno a 15 años, más o menos las características similares, salvo obviamente signos físicos en los niños HF, ausencia de enfermedad cardiovascular en ambos y algo más de historia de enfermedad cardiovascular prematura en los niños HF. Estos son los niveles de colesterol LDL, ¿vale? Para estos niños, como veis aquí, los niños no HF tenían en torno a 101 miligramos por decilitro, frente a los niños HF, más que niños, como hemos dicho, 10 a 18 realmente son adolescentes, ¿vale? Aunque me hable de niños, ¿vale? 211 miligramos por decilitro, una diferencia de en torno a más de 110 miligramos por decilitro. Aquí veis la distribución, ¿vale? En rojo los niños HF, en azul los niños no HF, ¿vale? Por edad, por años, ¿vale? Pero probablemente se vean más fácil aquí, ¿vale? Esta es la misma distribución en la que vemos aquí. En naranja los niños HF, la línea más gruesa es el percentil 50, o sea, la mediana, y la zona sombreada es el percentil 75 y el 25. Y aquí tenemos para niños no HF, ¿vale? Y como veis, parece claro que probablemente entre ambos haya un valor de corte que nos permita discriminar bien entre uno y otro, ¿vale? De hecho, si representamos el percentil 90 y el percentil 10, aquí tenemos la línea gruesa, el percentil 50, la línea de punto, percentil 75 y 25, y los extremos, el percentil 90 y 10, veis como realmente hay una zona en que lógicamente, y como es de esperar, se van a solapar, pero que tampoco es muy grande, ¿vale? De tal manera que consideramos, bueno, nos permite discriminar suficientemente bien el colesterol LDL, en este caso, y como veis aquí, el área bajo la curva era de 95, ¿vale? De 0,95, muy alta, lo que se clasificaría de excelente, ¿no? De forma similar, funcionaba igual, tanto si separamos para niñas en azul como para niños en rojo, ¿vale? 0,95 de nuevo. Bien, pues entonces el siguiente paso fue, bueno, vamos a ver cómo funcionarían entonces distintos puntos de corte, ¿vale? Aquí vamos a empezar a ver un montón de números, ¿vale? Que os voy a ir resumiendo y dando los mensajes principales, ¿vale? Bien. Sensibilidad, especificidad, falsos negativos, falsos positivos, ¿vale? Recordar brevemente la sensibilidad, la probabilidad de que el test sea positivo cuando la enfermedad está presente, cuando el paciente es HF. Y la especificidad, lo contrario, la probabilidad de que el test sea negativo cuando el paciente no es HF, ¿vale? Lo ideal, sobre todo si queremos hacer screening, es que la sensibilidad esté idealmente por encima del 90%, ¿vale? También teniendo en cuenta que no nos meta demasiados falsos positivos, porque después tendremos que ir a un segundo paso de confirmación y hacer el test genético, pero que tampoco se nos escapen muchos falsos negativos, es decir, que digamos que hay niños que no son HF cuando sí lo son, ¿vale? Con lo cual aquí veis cómo en principio ese valor de corte de 130 parece que en principio es el que mejor funcionaba. Si vamos un paso más allá, vamos a ver la precisión, que es cómo de bien clasifica el punto de corte a esos niños, teniendo en cuenta falsos negativos y positivos, y los valores predictivos. El valor predictivo positivo, recordar la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, tenga HF, cuando la prueba ha resultado positiva, y el valor predictivo negativo, lo contrario, la probabilidad de que la enfermedad no esté presente cuando la prueba ha sido negativa, ¿vale? Con lo cual nos interesa, obviamente, siempre los valores más altos en ambos sentidos, pero dependiendo de la situación vamos a primar uno u otro, como después veremos. Y finalmente, de forma análoga a como tenemos en los ensayos clínicos el número necesario a tratar, o el NNT, el número necesario para provocar un daño, el NNH, aquí podemos calcular el NNP, el número necesario para predecir, y el NNM, el número necesario para diagnosticar erróneamente, ¿vale? Básicamente la interpretación sería muy similar. Si aquí tenemos 1,3, para no hablar de 1,3 de 1,3 individuos, si lo multiplicamos por 10, quiere decir que de cada 13 individuos, 10 lo hubiéramos predicho correctamente. O que para
de cada 97 individuos, 10 los hubiéramos diagnosticado erróneamente. Con lo cual lo que nos interesa es que el NNM sea muy alto y el NNP muy bajo, que necesitemos muy pocos pacientes para predecir y muchos pacientes para equivocarnos, ¿vale? De tal manera que, como aquí lo que estamos considerando es un primer paso de screening, de sospecha, después habrá que ir a un segundo paso de confirmación. Aquí lo que nos interesa es primar la sensibilidad, es decir, que incluyamos que no se nos escape ningún caso, que haya una baja tasa de falsos negativos, es decir, que no digamos que un niño no es HF cuando lo es, y que el valor predictivo negativo pues, sea también muy alto, ¿vale? Y en este sentido, el valor de punto de corte que mejor funciona en este caso es 130 miligramos por decilitro, ¿vale? Recordar que aquí estamos hablando de una muestra en la que los niños se han diagnosticado por screening en cascada familiar, ¿vale? De hecho, veis aquí como si ponemos 130, 140 en la distribución nuestra, pues vamos a meter falsos positivos, pero no se nos va a escapar o se nos va a escapar muy poquitos niños que son HF. Todo lo contrario que si usamos puntos de corte de 190 o 160, donde estamos perdiendo, no diagnosticando correctamente muchos individuos. Bien, eso es nuestra muestra. Nuestra muestra es un caso control, ¿vale? Pero hay valores que son estos, los valores predictivos, que dependen de la prevalencia de la enfermedad. Cuanto más frecuente es una enfermedad en la población, más probable es de encontrarla y, por tanto, mayor va a ser el valor predictivo positivo. Por el contrario, si una enfermedad es muy poco frecuente en la población, va a ser más difícil de encontrarla y el valor predictivo negativo va a ser mayor, ¿vale? De manera que en nuestros casos es un caso control, teníamos 342, 164, es decir, una prevalencia aproximada de 67%. Pero eso ahora lo tenemos que trasladar a las situaciones reales. Situación de screening en cascada familiar, si tenemos una enfermedad autosómica dominante, la probabilidad aproximadamente será de un 50% de que el niño tenga la enfermedad. Pues, ¿cómo funcionaría el test si la prevalencia es de un 50%? Sensibilidad y especificidad no cambia porque son condiciones o propiedades inherentes del test. Da igual la prevalencia. Lo que va a cambiar son los valores predictivos y los números necesarios, ¿vale? Y como veis, de nuevo, cuando hacemos screening en cascada familiar, parece que el punto de corte de 130 es de nuevo el más adecuado o el que mejor funcionaría. Claro, si hacemos ahora un screening en la población general, la prevalencia es mucho menor. Hablamos de una enfermedad frecuente para ser genética en la población general, pero con una prevalencia de 1,200, 1,300, que es de 0,50 a 0,33. Es decir, bajamos mucho la prevalencia, ¿vale? Aquí, entonces, vamos a necesitar más NNP para predecir. Vamos a bajar el NNM va a bajar porque al ser menos prevalente es más fácil que nos equivoquemos, pero aquí lo que vamos a predominar sobre todo es, como ya hemos comentado, el valor predictivo negativo, es decir, que no se nos escape ninguno, la sensibilidad y que la tasa de falsos negativos no sea muy alta, ¿vale? Ya veis aquí como a partir de 130 miligramos por decilitro la tasa de falsos negativos empieza a aumentar. En 150, por ejemplo, un 15% de los casos hubieran sido falsos negativos, es decir, son niños HF que se nos hubieran escapado. Y si vamos a 190, 160, veis como las sensibilidades ya son muy bajas y la tasa de falsos negativos muy alta, ¿vale? Con lo cual, aquí estaríamos en una situación ya intermedia entre 160 y 130, ¿vale? Dependiendo de las condiciones en las que aplicásemos el test. Fundamentalmente, coste-eficacia, cuánto estamos dispuestos a asumir, cuántos falsos positivos a los que después tendremos que hacerle un test genético para confirmarlo. Tenemos que tener en cuenta que también sea asumible por el sistema. Por tanto, hay que tener en cuenta el contexto, la evaluación coste-eficacia y la población, ¿vale? Por tanto, como conclusión, los scores clínicos tienen muy baja sensibilidad y según el estudio que hemos visto, aproximadamente un 50% de los niños no lo detecta. Hay una baja prevalencia de las características típicas de HF en los niños y, por tanto, el screening al final va a depender fundamentalmente del colesterol LDL. Los umbrales de colesterol LDL para cascada familiar parece que 130 es lo adecuado. Para screening en población general
Aunque muchos estudios dicen 160, quizás habría que considerar 150 o menos, pero ya eso depende de las otras consideraciones que hemos comentado. Y lo que sí parece claro es que los puntos de corte de 190 o así no funcionan, ¿vale? De manera que si volvemos a la diapositiva que vimos antes, ¿vale? Y siendo esto un poco análisis más exploratorio que requieren confirmación, nos plantea la duda de si estamos usando los umbrales adecuados, particularmente ciertos umbrales, ¿no? Y por tanto, si lo que se ha comentado antes al principio de que la HF estaba infradiagnosticada hace 40 años, sigue infradiagnosticada, si no vamos a seguir infradiagnosticando si no usamos los puntos de corte adecuados, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias bueno, pues, a la Fundación y en concreto a Pedro por haber pensado en mí como pediatra para hablar de la HF, ¿no? La HF parece que ha sido siempre una enfermedad bueno, pues un poco exclusiva de adultos por la clínica que aparecía, los accidentes cardiovasculares en adultos, pero con los cambios que ha habido en los últimos años, pues parece que los pediatras tenemos cosas que decir, ¿no? Y bueno, pues por eso estoy aquí. Os pido disculpas, tengo un poco de catarro y demás, espero no toser mucho. Tengo aquí el agua al lado, pero bueno, esperemos que vaya la cosa bien. Bueno, lo primero que hay que comentar es que el colesterol no es igual con la edad. Tanto en niños como en niñas es bajo al nacimiento, va a aumentar hasta los 2 años, disminuye en la época puberal, en las niñas un poco antes que en los niños, y va a aumentar para mantener los niveles de adultos en las niñas entre los 15 y 18 años y en los niños entre los 17 y 18 años. Entonces, ¿cómo definimos en pediatría hipercolesterolemia? Bueno, pues siguiendo un poco lo que ha dicho Antonio, bueno, pues se considera hipercolesterolemia valores superiores al percentil 95 para la edad y sexo de colesterol total, colesterol LDL o valores inferiores al percentil 10 de colesterol HDL. Claro, no nos vamos a acordar, decimos un niño de 4 años qué colesterol tiene, tal. Entonces, nosotros tenemos más o menos unos valores aceptables límites y elevados en los que se considera un colesterol total aceptable por debajo de 170 miligramos decilitro, límite entre 170 y 199 y elevado por encima de 200. Un colesterol LDL aceptable por debajo de 110, límite entre 110 y 129 y elevado por encima de 130. Y un colesterol HDL aceptable por encima de 45, límite de entre 40 y 45 y elevado por debajo de 40 miligramos decilitro. Por supuesto, cuando tenemos diagnosticado una hipercolesterolemia, siempre hay que recordar que habrá que comprobarlo con 2 valores de colesterol separados al menos 3 semanas, porque los niños tienen muchas infecciones víricas. Entonces, bueno, pues tenemos que asegurarnos de que realmente es un valor de colesterol elevado. Cuando vemos un paciente en nuestra consulta con un colesterol elevado, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer desde pediatría, ¿no? Fomentar hábitos de vida saludables, con una dieta equilibrada, rica en fibra, en frutas, verduras, por supuesto muy pobre en grasas saturadas y grasas trans, y potenciar desde pequeños el ejercicio físico diario, ¿vale? Pero si con esto no conseguimos reducir los valores de colesterol a los valores que se consideran adecuados, tenemos unos fármacos para tratar a estos niños, ¿no? El tratamiento va a ir escalonado. Los fármacos de elección en la hipercolesterolemia en la infancia son las estatinas, son los fármacos seguros, bien tolerados y que no afectan al desarrollo puberal ni al crecimiento como se pensaba hace tiempo, ¿no? No todas las estatinas están aprobadas a cualquier edad. A partir de los 6 años las estatinas aprobadas son la rosuvastatina y pitavastatina.
a partir de los 8 años la pravastatina, a partir de los 9 años la fluvastatina y a partir de los 10 años la torvastatina y la simvastatina, excepto en hipercolesterolemia familiar homocigota, que está aprobada la torvastatina por encima de 4 años. Si no se consigue un control adecuado de los valores de colesterol, tenemos unos fármacos de segunda línea que son a partir de los 6 años las resinas de intercambio y a partir de los 10 años la ezetimiba. La resina se pone en segunda línea porque son unos fármacos, como conocéis, muy mal tolerados, con muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal. Y si tú a un niño que en realidad él no siente nada porque no tiene ninguna clínica, tú le vas a dar un tratamiento que le va a producir molestias digestivas, náuseas, vómitos, no lo va a tomar. Entonces las resinas no se están utilizando en pediatría. Y como fármacos de tercera línea están los inhibidores de PCSK9, que a partir de 8 años está autorizado el alirocumab y a partir de los 10 años el evolocumab. El objetivo del tratamiento que buscamos, tanto dietético como farmacológico, es disminuir el colesterol LDL en un 10-15% y de forma ideal situarlo por debajo de 130 miligramos decilitro. Y se considera aceptable si está por debajo de 160 miligramos decilitro si no existen otros factores de riesgo. Estas son las estatinas aprobadas para uso en menores de 18 años y si decidimos iniciar el tratamiento con estatinas tendremos que hacer unos niveles basales de CPK y transaminasas antes de empezar el tratamiento, así como perfil glucémico. Y tras 4 semanas de tratamiento determinaremos perfil de lipoproteínas, también lo mismo, CPK, transaminasas, hasta alcanzar objetivos. Hay que tener en cuenta que si las transaminasas suben por encima de 3 del valor basal o la CK por encima de 10, habrá que plantearse retirar el tratamiento. Y ahora ya centrándonos en la hipercolesterolemia familiar, verás si nos importa ver un poquito. Este es un esquema publicado en 2015 que me parece muy ilustrativo. Sabemos que es una enfermedad genética, los niños nacen con ella y bueno, pues vemos que el colesterol LDL va por el torrente sanguíneo y se va depositando en las paredes de las arterias produciendo cambios oxidativos e inflamatorios, produciendo placa de ateroma. Este sería el caso de un niño que no se trata y en la edad adulta se va a producir probablemente un evento cardiovascular. Si nosotros conocemos ya que el niño tiene la enfermedad, podremos potenciar desde pequeño los hábitos de vida saludables e incluso, si es necesario, tratamiento con los fármacos que hemos dicho anteriormente, para prevenir en la época adulta los eventos cardiovasculares. ¿Cómo se diagnostica la hipercolesterolemia familiar? Pues ya lo ha dicho Antonio, hay un diagnóstico clínico cuando existen niveles elevados de colesterol total y además uno más de los siguientes, antecedentes familiares de hipercolesterolemia o ya un estudio genético conocido, antecedentes de enfermedad cardiovascular aguda prematura en el paciente, que es muy raro en pediatría, no sé que sea un HF homocigota, o en sus familiares también puede haber una enfermedad cardiovascular prematura, o hallazgos en el examen físico de depósito normal de colesterol en tejidos extravasculares. Yo nunca he visto, porque no he visto todavía una homocigota, entonces en la heterocigota no vas a ver niños con santomas antelasmas arco corneal. Entonces estos criterios clínicos que hay diferentes utilizados en diferentes partes del mundo, como los criterios de la Asociación Estadounidense del Corazón, el grupo de registro de Simon Broom en Gran Bretaña, los criterios de la red de clínicas de lípidos de Holanda no aplicables. Bueno, pues estos hallazgos clínicos son difíciles de ver en pediatría. Y el diagnóstico molecular nos va a dar el diagnóstico definitivo de la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que es la que más vemos, ¿no? Vamos a detectar mutaciones causales en los genes del receptor LDL, en el gen de la ApoB o PCSK9.
El tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, bueno, pues si hay un colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos de decilitro, habrá que plantearse iniciar tratamiento con estatinas. Si el colesterol está entre 160 a 190 miligramos de decilitro y hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o historia familiar de hipercolesterolemia, también habrá que plantearse iniciar tratamiento. Y si el colesterol está por encima de 130, plantear dieta y ejercicio físico durante 3 y 6 meses y luego individualizar en función del valor que tengamos en la analítica. Entre el colesterol, por supuesto, con todo esto nunca debemos de recomendar hábitos de vida saludables y es el primer paso siempre cuando vemos un valor elevado de colesterol. Luego ya veremos si iniciamos tratamiento con fármacos o no. Edad de comienzo de estatinas, que esto es controvertido y sé que luego probablemente haya discusión sobre esto. Se dice que por debajo de 8 años se debería tratar con estatinas si el colesterol LDL es mayor a 190 y hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. Entre los 8 y los 10 años, si el colesterol LDL es mayor de 190 o está entre 160 y 190 y hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. Y en los niños por encima de 10 años si el colesterol LDL es mayor de 130 miligramos de decilitro. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la HF? Pues se recomienda un colesterol plasmático por debajo de 130 en los niños mayores de 10 años o una reducción de niveles de colesterol LDL del 50% entre los 8 y los 10 años. Por lo tanto, sabemos que esta es una enfermedad prevalente, por lo que se ha comentado. Entonces, ¿dónde están estos niños y cómo están? Pues están en nuestras consultas de pediatría, pero están sin diagnosticar. ¿Cómo podemos plantearnos el diagnóstico de los niños, ¿no? Tenemos que hacer cribado desde pediatría. ¿Qué forma de cribado? Universal a todos los niños, selectivo en función de determinadas características, una cascada directa, una cascada inversa, oportunista cuando aparece un paciente en la consulta y lo buscamos. Y si decidimos un cribado universal, ¿a qué edad? A edad neonatal, es decir, en pruebas metabólicas o en edades posteriores. Bueno, hay diferentes artículos hablando del cribado en pediatría y todos coinciden en que la detección de la HF es rentable y contribuye a mejorar la salud general de la población y además reduce la desigualdad en materia de salud. A nivel político-sanitario se debe promover la implementación de programas de detección de la HF, en particular entre la población más joven. Y optimizar las estrategias de detección puede ayudar a identificar las medidas más eficaces para mejorar los resultados de salud y maximizar la relación costo-efectividad. Entonces, ¿qué formas de cribado tenemos? Bueno, pues la Asociación Americana del Corazón nos plantea un cribado universal en los grupos en los que veíamos al inicio, cuando os decía que el colesterol no es igual con la edad, en los que se eleva el colesterol a los 10 años y a los 18, pues más o menos en esos rangos, entre los 9 y los 11 años y los 17 y los 21. O un cribado selectivo por encima de 2 años cuando existe una historia familiar positiva de enfermedad cardiovascular precoz en padres, abuelos, tíos o hermanos. Se define precoz como un evento en menores de 55 años en el varón y menores de 65 años en la mujer. O cuando los padres del niño tienen dislipemia conocida a niveles de colesterol total por encima de 240, encima igual de 240. También será un cribado selectivo cuando hay factores de alto riesgo en el niño. ¿Cuáles son esos factores de alto riesgo? Pues cuando hay una hipertensión arterial que requiera tratamiento farmacológico. Todo esto, claro, con unos valores de colesterol elevados, como vemos ahí, ¿no? Tabaquismo,
cuando son obesos con un índice de masa corporal por encima del percentil 97 para la edad y sexo, o cuando hay otras condiciones de alto riesgo como diabetes de los dos tipos, tipo 1 y 2, enfermedad renal, trasplante cardíaco y enfermedad de Kawasaki con aneurismas. Y también si hay factores de riesgo moderado en el niño, como una hipertensión arterial, aunque no requiera tratamiento farmacológico, un índice de masa corporal entre el percentil 95 y 97 para la edad y sexo, un colesterol HDL por debajo de 40 y otras condiciones de riesgo moderado como la enfermedad de Kawasaki con aneurismas en regresión, enfermedades inflamatorias crónicas, infección por VIH o síndrome nefrótico. Otra forma de cascada es una cascada directa, es una cascada familiar, que a partir de un caso índice nosotros vamos buscando familiares directos con la enfermedad. Esto es, y luego lo podremos comentar, es lo que se hace en la comunidad autónoma en la que yo trabajo, en Castilla y León. Y hay una cascada inversa, posibilidad de cascada inversa, que desde los niños se diagnostica y vamos a buscar pacientes afectos de HF. En este caso serán los padres y a partir de ahí se puede buscar familiares de los padres. Dentro de la cascada inversa está el cribado neonatal, del que mañana nos hablarán. Este artículo es interesante porque se planteaba a unos padres hacerle screening al nacimiento y se les preguntaba qué les parecía detectar la enfermedad en sus hijos. Todos estuvieron de acuerdo en hacer el screening, pero había aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos, pues conocen el diagnóstico de su hijo al nacimiento, hay posibilidad de diagnosticar a otros miembros de la familia, se incorporarán precozmente estilos de vida saludables y accederán a la atención preventiva. Y aspectos negativos, pues que claro, unos padres que saben que tienen un hijo enfermo, pues van a tener más ansiedad que los padres que permanezcan en la ignorancia, ¿no? Y también les agobiaba el retraso desde el diagnóstico hasta el inicio de la farmacoterapia. Por lo tanto, con todo lo que os he contado, la hipercolesterolemia familiar aún la seguimos subestimando. Bueno, pues aquí estos son dos artículos publicados en 2013. En el esquema de la izquierda se ve que el colesterol LDL acumulado en los pacientes tratados a partir de los 10 años con estatinas es prácticamente similar a los pacientes sin hipercolesterolemia familiar, las personas sin hipercolesterolemia familiar, mientras que los pacientes no tratados se dispara. Y el siguiente estudio, se hizo un estudio con 214 familias en las que se conocía hijos afectos de hipercolesterolemia familiar, en los que se trató. Y veis que la supervivencia libre de eventos es del 100%, mientras que en los padres disminuye. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer desde pediatría para mejorar el diagnóstico de los niños con HF? Sabemos que es una enfermedad genética, frecuente y silenciosa, que la prevención eficaz solo se hará con el diagnóstico precoz, que los scores clínicos están diseñados para adultos, manejan signos clínicos poco útiles en niños, por lo que se retrasa el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento, que el diagnóstico genético justifica tratamiento precoz, mejora la adherencia y permite el cribado familiar. El screening de HF en periodo neonatal sería una estrategia coste-eficacia adecuada. Y si persiste un colesterol LDL por encima del percentil 95, excluidas otras causas de hipercolesterolemia, solicitar genética y no confiar en scores negativos. Y esta es una frase que resume bien la ponencia, yo creo, ¿no? Que la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres ponentes, pero como habéis visto hemos acumulado retraso, así que tenemos 5 minutos para no comer demasiado tiempo al café, para cualquier pregunta que queráis hacer, porque yo estoy convencida. Vamos a cogerlo y nosotros empezamos en hora. Bueno, pues aquí el que manda, manda. Así que
Exacto, que no nos podemos retrasar mucho. ¿Permitimos debate o nos vamos a café? 5 minutos nos mandan por aquí. ¿Alguna duda para la controversia? Porque yo creo que aquí ha habido algunos puntos así críticos. Si alguien quiere comentar algo, que aguante la presión de preguntar hoy se ha tomado el café. Bueno, muy rápido para abrir. Yo le quería preguntar a Teresa las dificultades que hay para hacer la cascada en atención primaria cuando la familia está dispersa en el área sanitaria. Es decir, tú tienes un caso de índice, pero resulta que los casos familiares pertenecen a otros centros de salud, no ya digo de fuera de la comunidad, digo en Madrid, por ejemplo, que es tan grande, ¿no? Tú puedes hacer cascadas en familiares que no pertenecen a tu cupo o a tu centro de salud. Hombre, como poder pero Micrófono. no tienes acceso Micrófono. directo a los datos, es decir, Claro. si tienes mucho interés, pues evidentemente le dices al familiar que venga, pero es complicado, o sea, es complicado. Si vive en la misma zona, pero en Madrid en concreto está en una población muy dispersa y de un barrio a otro no tengo acceso a la base de datos, tienes que citarlos, o sea, requieres es más complicado. Hombre, siempre se puede decir... Se puede hacer, hacerles- a ver, no nosotros, pero sí decirle que digan a sus familiares que se vayan a su correspondiente médico de familia, pues igual Sí, que como hacemos con otras patologías Pero genéticas. no tiene constancia. Claro. Si no hay otra pregunta, yo le quería preguntar a Antonio que los datos que has presentado de Safeheart se refieren básicamente a adolescentes. Sí. En los que el colesterol nos han presentado datos de que, y lo sabemos los que vemos estos pacientes, que suele bajar en la adolescencia. Y realmente el interés de diagnosticar al niño pronto, para todo lo que ya nos ha explicado María José, pues es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué sensación tienes de si hubiera habido un número suficiente para incluir a los o tú deberías, o piensas que debería haber, digamos, una estrategia distinta en los menores y en los mayores de 10 años porque pertenecen a edades distintas hormonalmente? En fin, ¿qué te parece eso? No, yo creo que la estrategia va por lo mismo, por puntos de corte de umbrales de LDL y que los scores clínicos, como se ha visto, no funcionan muy bien. Claro, habría que, como se ha visto, bueno, en los registros y tal, los niños, sobre todo eso antes de los 10 años, tienen un poquito más de colesterol LDL, con lo cual la discriminación entre un umbral sería incluso mejor, o tendería a dar mejor el resultado. Habría que valorar si a lo mejor, por ejemplo, 130, 135, el punto exacto y considerarlo, ¿no? Pero... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Manu. Yo quería hacer una pregunta a María José. Sí. ¿Cuál crees que es la principal barrera que hay para poder hacer el diagnóstico en las consultas de pediatría? ¿Resistencia por parte de los padres o dificultad por parte de los pediatras? Entiendo que hay de los dos, pero ¿cuál crees que pesa más o qué opinas al respecto? Te diré que por parte de los padres no, porque si nosotros hacemos un perfil lipídico a los niños, los padres van a estar encantados porque, doctora, cuanta más cosas le haga usted a mi hijo, mejor, ¿no? Pero luego el diagnóstico, desde el punto de vista, tú cuando ves un valor elevado y se vuelve a repetir, les planteas estudio genético y ahí ya no es tan fácil porque los niños no cumplen los criterios clínicos que nos piden para el diagnóstico genético. Entonces el diagnóstico genético ahí no se puede, y lo que solemos hacer es preguntar a los padres, que los padres muchas veces desconocen que tienen el colesterol elevado. Tienen que ir a su médico de cabecera, que les haga una analítica al médico de cabecera, detectar que sus padres, el padre o la madre, tienen un colesterol elevado. A partir de ahí, si se repite, hacer el estudio genético, que puede salir negativo. Pero es un poco el sistema. Yo creo que por parte de los pacientes no, es por parte nuestra y tenemos que andar bueno, pues comunicándonos entre pediatras, médicos de familia y ese es el problema, el mayor problema que yo veo. Una pregunta para María José. Nosotros cuando llega, por ejemplo, el niño a vuestra consulta, no porque tenga un HF o sospechéis, sino porque llega el niño. Vosotros habitualmente, por cualquier trastorno, se le hace una analítica general. ¿Se incluye colesterol? Se incluye colesterol
La mayoría de las veces sí, lo que pasa es que los niños, no sé si lo dije y lo digo ahora, en el momento que hay una infección aguda bacteriana, algún proceso inflamatorio, eso se puede alterar. Entonces tienes que, si sale un valor elevado, hay que repetirlo. Por lo menos dejar pasar 3 semanas para repetirlo. Y eso depende también del pediatra que lo haga. No tenemos ningún protocolo para decir, bueno, pues de entrada, por supuesto, a los diabéticos les vamos a hacer a todos colesterol, o en enfermedades que sabemos que se puede alterar el colesterol, sí, pero de entrada no. Y por supuesto, si hay es algo urgente, piensas en lo urgente y el colesterol no le da... Ya. No, Esta no pregunta viene a cuento porque, como ya saben, los de primaria y otros, pues nosotros andamos. Y ya ahora hemos empezado con pediatría. Yo contacto con la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria, por supuesto, a todos se les invita, y les pregunto que cómo lo hacen. Al niño en general, cuando pasa por allí, no se le hace el colesterol, pero a todos los niños se les hace la glucemia. Y si me apuras, la hemoglobina glicada. Entonces, no lo entiendo. Fallo del sistema sanitario. Problema mal gestionado por los políticos en salud y por los médicos. Entonces, yo sigo sin entender este tema. A un niño, como a un adulto, pues alguna vez se le hace un análisis en la vida. Pues hombre, el colesterol es como si le haces el hematocrito y la glucemia. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo en mente, porque aquí hay muchas cosas bonitas de la teoría, pero a la práctica no se llega. Y este es el mantra que vamos a seguir sin detectar y sin tratar. Entonces ahora la primaria tiene un papel muy importante, igual que los adultos, porque como está aquí una compañera de primaria, pues yo a veces me dirijo a la primaria y es difícil, porque son como 3 ministerios. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que todo el mundo pues se moje en este tema. Enfermedad genética prevalente y que hay que detectar. Entonces, yo quiero transmitir eso. Si no se detecta, mala práctica médica. Si me permites una cosa, yo creo que desde pediatría se desconoce mucho la HF, muchísimo. Entonces, como se desconoce tanto, no se pide. Y eso va en función de lo que decide cada uno desde su consulta pedir. El perfil lipídico, pues se puede pedir, pero me da la sensación de que piden más perfil tiroideo que perfil lipídico muchas veces. Sí. Entonces, es desconocimiento sobre todo. Y yo creo que ahora sí que los pediatras nos estamos concienciando pues un poco por el trabajo que hacéis desde la Fundación, pero me da la sensación de que todavía nos quedamos muy lejos de concienciarnos de que existe. Hay varios programas del niño sano que incluyen a los 14 años el cribado de todos los factores de riesgo, entre ellos la dislipemia. No solo la HF, sino la dislipemia en general, que es la puerta de entrada para hacerlo. Pero es a los 14 años, te lo reconozco. Desconozco que en una bioquímica clínica que se pide así, clic, no se pide el colesterol total. A mí me parece muy raro. Desde luego en Madrid la bioquímica clínica incluye glucemia y incluye colesterol. El perfil en niños ya no te lo puedo asegurar.